En un momento en que las figuras polémicas y los movimientos extremistas se multiplican por todo el mundo, desde la nueva América de Trump hasta la violenta Filipinas de Duterte, hay un líder político que se está haciendo famoso por adoptar medidas totalmente contrarias a estos movimientos. Donde algunos buscan más proteccionismo y levantar nuevos muros, él intenta expandir el comercio de su país y acoger nuevos inmigrantes. Estoy hablando de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá desde noviembre de 2015. En poco menos de año y medio, ha revolucionado la escena política en su país y se está convirtiendo a nivel mundial en un ejemplo a seguir contra el auge de los populismos. Justin Trudeau nació en Ottawa en 1971, hijo de, en aquel momento, el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Puesto que parte de su familia era de Quebec, la parte francófona de Canadá, tiene dos lenguas maternas, el francés y el inglés. Tras acabar la escuela, Justin se fue a la Universidad de Montreal para realizar estudios en arte y educación. Después de unos años ejerciendo como profesor, también realizó estudios en ingeniería y en geografía medioambiental. Con un perfil tan diverso, empezó a involucrarse en la vida política, ingresando al Partido Liberal de Canadá, donde empezaría su carrera pública. En Canadá existen tres grandes partidos políticos. Está el Nuevo Partido Democrático, de izquierdas y socialdemócrata, el Partido Conservador de centro-derecha y finalmente el Partido Liberal, que se autodefine de centro y con una ideología económica liberal. Este partido ha gobernado Canadá la mayor parte de su historia y, por ejemplo, durante el siglo XX estuvo en el poder durante casi 69 años. En noviembre de 2015, Trudeau ganó las elecciones con mayoría absoluta y se convirtió, a la edad de 43 años, en el primer ministro más joven de la historia de Canadá. Y bien, ¿qué le ha hecho tan especial? Empecemos por sus políticas migratorias. El gobierno de Trudeau siempre se ha mostrado favorable a recibir y acoger tantos inmigrantes y refugiados como les fuera posible. De hecho, no es nada nuevo en Canadá, país que lleva años recibiendo a miles de inmigrantes, hasta el punto que el 20% de su población es nacida en el extranjero. Es más, varios miembros del gobierno son extranjeros. Hay 3 Sikhs y una refugiada de Afganistán que huyó de su país hace 20 años. Desde que inició su mandato, Trudeau siempre se ha mostrado predispuesto a acoger refugiados sirios, y en 15 meses ya son más de 40.000 los llegados a Canadá. En su primer año en el país, los refugiados reciben un subsidio, una casa y ayuda para encontrar trabajo y escuela para los niños. Por otro lado, el gobierno canadiense anunció recientemente que en 2017 hasta 300.000 inmigrantes recibirían la residencia permanente en el país. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y existen muchas críticas a estas políticas tanto desde dentro como de fuera del país. Por ejemplo, el sistema de aceptación de inmigrantes es muy selectivo en Canadá. Esto significa que el país acepta o rechaza inmigrantes en función de un sistema de puntuación. Es decir, si tú aplicas para la residencia en Canadá, recibirás una puntuación en función de tus estudios, tu experiencia previa y etc. Por tanto, los solicitantes con mejor educación y más recursos son aceptados, mientras que los que tienen menos cualificaciones son rechazados. Además, cabe recordar que el hecho de que la única frontera que Canadá tiene sea Estados Unidos facilita mucho políticas de este tipo y reduce mayormente la entrada de inmigrantes ilegales, lo cual pondría en dificultad muchas de estas medidas. Otra crítica que ha recibido el país es que la islamofobia ha crecido en Canadá durante los últimos años. De hecho, el pasado mes de enero, un joven blanco mató a 6 inmigrantes musulmanes en una mezquita de Quebec. Y aunque se caracteriza por ser un país con poquísimos atentados, en 2014 2 militares fueron asesinados por terroristas, lo cual demuestra que el país no vive exento de este tipo de violencia. En el ámbito económico, Trudeau está a favor del libre comercio y ha negociado ya varios tratados con muchos países. Por ejemplo, el pasado mes de octubre, la Unión Europea firmó con Canadá la CETA, un tratado de libre comercio entre las dos zonas. Otra de las ideas que le ha hecho famoso es su postura contra la austeridad fiscal. Por ello, en campaña, Trudeau prometió incrementar el gasto público en infraestructuras, bajar los impuestos a la clase media y subirlos al 1% más rico. Medidas que ha intentado introducir en su primer año de mandato. Por otro lado, una de las primeras medidas que adoptó su gabinete fue la de retirar las tropas canadienses de la coalición internacional que bombardeaba el Estado Islámico. Declarado antimilitarista, el primer ministro expresó que su país ayudaría a derrotar el Estado Islámico desde el terreno, pero sin intervenciones militares. En el ámbito de las políticas sociales, Trudeau se caracteriza por ser muy progresista. Por ejemplo, el mandatario se ha mostrado a favor tanto de legalizar el aborto como del matrimonio entre personas del mismo sexo.
También aboga por la legalización de la marihuana, habiendo admitido incluso que la consumió durante su juventud. Como podéis ver, Trudeau es un político con una imagen muy joven y dinámica. El primer ministro siempre se ha mostrado como una persona hábil y transparente, y siempre muy cercana a la gente. Por ello, goza de una aprobación muy alta entre los canadienses. Según una encuesta reciente, el ratio de aprobación del primer ministro es del 60%, todo un éxito para el líder de un país. Por eso, para muchas personas, lo que vive Canadá actualmente es una luna de miel entre el primer ministro y su población. Evidentemente, no todo ha sido coser y cantar durante el inicio de su mandato. De hecho, ha recibido críticas feroces desde algunas esferas. Por ejemplo, se le critica que su gobierno ha sido muy improductivo durante este comienzo. Según datos de la Casa de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento canadiense, durante los primeros 9 meses solo se aprobaron 10 leyes, siendo el registro más bajo en más de 2 décadas. Algunos gobiernos precedentes habían pasado hasta 60 leyes tras los primeros 9 meses. Por otro lado, su gobierno también se ha visto involucrado en escándalos que comprometían algunas de las políticas defendidas por Trudeau. Por ejemplo, a pesar de su declarado antimilitarismo, el gobierno de Trudeau autorizó la venta al régimen de Arabia Saudí de vehículos militares por valor de más de 10.000 millones de dólares, convirtiéndose en la exportación de armas más grandes de la historia de Canadá. A pesar de estas críticas, Justin Trudeau es un político muy admirado en muchos lugares del